desactivo esto para que empiece el audio. Ahí está, sí, ya se oye ¿Se oye? se oye no, yo creo que hay que quitarle. Espérate.
Muy buenos días a todos, a cada uno de ustedes, hermanos, los que estamos aquí en el templo y a los que nos están observando y viendo en sus casas o donde quiera que se encuentren. A cada uno de ustedes, hermanos, les decimos buenos días y bienvenidos todos aquí en este momento a la casa de nuestro Dios, donde nos hemos congregado este día para adorar y glorificar su nombre santo y bendito y glorioso. Y de esta manera vamos a todos los que están viendo en casita y a los presentes les decimos a todos bienvenidos, muy bienvenidos todos. Y a continuación vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, el llamamiento a la adoración, que lo encontramos en el libro de Zacarías capítulo 9, de los versículos 9 y 10. Le voy a dar lectura yo a este pasaje. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a entonar las estrofas del canto número 28, hermanos. Que todo el mundo cante al Señor. De esta manera alabamos y glorificamos su nombre santo. Himno número 28. Oremos a nuestro Dios, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, hemos estado agradecidos contigo, Señor Dios, porque hasta este momento nos permites la vida y la salud. Te agradecemos infinitamente, Señor, por las bendiciones que derramas en nuestras vidas. Oramos en este momento, Señor, poniendo en tus manos santas y benditas a nuestros hermanos que se encuentran en el lecho del dolor, que por tu santa y bendita voluntad, Señor, tú has tenido misericordia de todos nosotros, Señor, en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo te agradecemos infinitamente, Señor Dios, por las bendiciones que derramas en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras mesas, Señor, en nuestra salud? Te pedimos, Padre Celestial, que tú tomes cada una de nuestras necesidades. Eres tú, Señor, nuestra única esperanza. Eres tú, Señor, la solución a todos nuestros problemas, tanto económicos, de salud, Señor Dios. Gracias, Padre Celestial, porque nuestra vida está en tus manos, Señor. Todos dependemos de ti, Padre Santo. Gracias, eterno Dios. Te pedimos, Padre Celestial, bendición sobre las finanzas de nuestras familias, sobre las finanzas de cada una de las familias, de cada una de nuestras iglesias, Señor Dios. Te pedimos, Padre Celestial, que tú te agrades de este orden de culto que sea preparado para la honra y gloria de tu nombre santo. Te pedimos, Padre Celestial, que todos, Señor, juntos y en armonía,
podamos estar con toda nuestra atención alabando y glorificando tu nombre poderoso, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos permites estar en este momento, Señor, en este lugar, alabando y glorificando tu nombre santo. Gracias por todo, Señor Dios. En el nombre glorioso del Santo de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Y bien, hermanos, pues pueden tomar sus lugares. Vamos a tener unos momentos de alabanzas a través de los cantos número 89, después el himno número 5, después el 239. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria
himno bíblico número 239, Jesús es mi Rey soberano. Nos ponemos en pie, hermanos, si gustan. Bien, hermanos, después de haber tenido momentos de alabanza, vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, el pasaje que encontramos en el libro de Lucas, capítulo 19, y buscamos los versículos del 28 al 44, y vamos a dar lectura de una forma alternada. Repito, el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del 28 al 44. De una forma alternada dice así la palabra de nuestro Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegaba cerca de Betfagé y de Betania, varones que estaban a los hijos, envió todos sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. y si hay algo que guarde, por le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando sacaban el niño, le dijeron, ¿por qué sacaste un niño? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban a esa de la parada en medio de los grupos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de la multitud le dijeron: Maestro, recuerde a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a los menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos. porque gran había sobre mí
hermanos, pues así de pie vamos a recibir a nuestro hermano pastor José Otoniel Juárez Báez, pastor de nuestra iglesia, la Santísima Trinidad de Tampico, el cual él tendrá la palabra, el mensaje de la palabra de Dios en esta hora. Les invito a orar, hermanos, para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día, Señor, en el cual estamos iniciando la conmemoración de tu semana de pasión, Señor, y muerte en redención por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad, Señor, no solamente de hacer memoria, sino también, Señor, de someter nuestras vidas, Señor, al mensaje de tu palabra, Señor, que constantemente nos recuerda, Señor, tu voluntad a nuestras vidas, Señor. Queremos suplicarte, Padre Celestial, que en esta hora tu Espíritu Santo, Señor, que inspiró esta palabra, también ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, disponga de nuestra voluntad, Señor, para que podamos acatar, Señor, tu voluntad, tus mandamientos en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. El mensaje para hoy, hermanos, se titula Expectativas versus realidad. Expectativas versus realidad. Y bueno, el acontecimiento, hermanos, de la Semana Santa está narrado, por supuesto, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en particular este acontecimiento de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que estamos recordando el día de hoy, para dar inicio precisamente a esta semana en la cual el Señor Jesucristo se prepara para entregar su vida en rescate por la nuestra en la cruz del Calvario, y finalmente, dentro de 8 días, levantarse entre los muertos victorioso, glorioso, habiendo vencido el poder del pecado, el poder de la muerte, el poder del enemigo, de Satanás, y dándonos a nosotros esa victoria por medio de la fe en Jesucristo. Este pasaje, hermanos, se encuentra narrado en los 4 evangelios de las Sagradas Escrituras, y podemos estar siguiendo, hermanos, la idea de lo que los 4 evangelios nos está transmitiendo para nuestras vidas. Creo yo que cada uno de estos evangelios nos están transmitiendo, si bien el mismo mensaje con respecto a la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, nos da diferentes detalles acerca de lo que ocurrió ese día. Y cada uno de esos evangelios nos enfatiza algún aspecto en el cual nosotros deberíamos de reflexionar. Pero quiero de alguna manera resumir esos diferentes aspectos que la palabra de Dios nos plantea a través de este tema acerca de las expectativas que la gente tenía con respecto al Señor Jesucristo y a su reino. Y por otra parte, que reflexionemos sobre lo que es la realidad de lo que para el Señor Jesucristo era su persona, pero también su reino. Y cómo el Señor quiere que nosotros nos apeguemos a esa realidad, no solamente a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros deseamos o anhelamos de lo que quisiéramos que fuera el reino de Dios, sino lo que en verdad es, para que en ese sentido, hermanos, podamos verdaderamente disfrutar, verdaderamente vivir en ese reino. Hermanos, como dije, vamos a hablar sobre las expectativas versus la realidad de lo que es el reino de Dios. Porque ese es el tema, hermanos, que sobresale en la narración de la entrada triunfal.
se vitorea al Señor Jesucristo como el Rey, como el bendito que viene en el nombre del Señor. Aquellas personas que de manera espontánea empezaron a aclamar a Jesús, tenían algo en su mente, tenían algo en su corazón. Y nosotros debemos de tratar de entender eso para que podamos también entendernos a nosotros mismos y entender por qué después de ser aclamado el Señor, incluso en la lectura que hemos tenido, el Señor dice en la Escritura que llora amargamente, llora sobre la ciudad de Jerusalén, porque ve por un lado que unos le están reconociendo como el bendito que viene en el nombre del Señor, como el Mesías prometido, como el Rey. Pero por otro lado, puede contemplar a una ciudad, a Jerusalén, y a sus habitantes llenos de incredulidad, porque dicen los evangelios que muchos que se encontraban allí en Jerusalén se preguntaban: ¿y quién es este? Y dice la Escritura que entre ellos se contestaban y decían: pues este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y aparentemente decían conocer a Jesús, aparentemente decían que quién era él, cómo se llamaba de manera personal, de dónde era y a qué se dedicaba, porque además de ser el carpintero, el hijo de José, se le reconoció, dice la Escritura, como un profeta. Sin embargo, hermanos, a pesar de que parecía que parte de la gente conocía a Jesús, ese conocimiento estaba sesgado, ese conocimiento no era completamente verdadero, claro, para sus vidas. Y lo peor aún es que la gente que no le conocía, pues no estaba recibiendo verdaderamente la idea correcta acerca de quién es Jesús, quién es este. De tal forma que todos empiezan a hacerse sus propias expectativas acerca de Jesús. Y cuando lo ven, empiezan a clamar esa famosa frase que el día de hoy recordamos: Hosana. Hosana, que significa te salvamos, te rogamos, nos salves ahora. Ayúdanos, te lo pedimos. Así que esa palabra, hermanos, de Hosana está dentro de las expectativas que tenía la gente acerca de Jesús. Ellos esperaban salvación. Y este clamor es un clamor desesperado, hermanos. Ese clamor incluso fue como una especie también de reclamo de la multitud que recibió a Jesús en la entrada a Jerusalén, diciéndole: te reconocemos como el Rey, como el Mesías prometido, como aquel que el profeta Zacarías había anunciado que había de entrar en Jerusalén montado sobre un asno. Te estamos reconociendo, pero te estamos pidiendo que nos salves. Muchos de ellos, hermanos, habían escuchado las enseñanzas de Jesús, llenas de autoridad, y habían visto sus milagros llenos de poder, como el de Lázaro. Dice uno de los evangelios que había mucha gente presente que habían visto cómo Jesús había resucitado a Lázaro. ¿Ustedes pueden imaginar el grado de expectativa que alguien puede tener en una persona que es capaz de resucitar muertos? La pregunta es: ¿habrá algo que sea imposible para esa persona? Y por eso es que la gente empieza a clamar a Jesús: queremos que nos salves, hemos visto tus milagros, hemos visto tu autoridad, hemos visto tus enseñanzas, sálvanos. La pregunta es: ¿pero de qué? ¿De qué estaban ellos esperando salvación? Hermanos, para ellos no había duda que Jesús era el profeta prometido que Dios levantaría del linaje de David para ser el rey de su pueblo. Con sobrada razón la gente, llena de júbilo, tendían mantos y palmas en el camino para dar reconocimiento y la bienvenida a ese rey tan esperado, al bendito. No cabe duda, hermanos, que la gente tenía grandes expectativas acerca del Mesías prometido.
El sentido de su ruego, hermanos, desesperado, sálvanos ahora, ayúdanos ahora, era evidente. Pero ¿a qué se refería la gente con esa súplica? ¿De qué se suponía que Jesús los tenía que salvar? Durante mucho tiempo, hermanos, y necesitamos entender el contexto en el cual vivía el pueblo que clamaba Hosana. Durante mucho tiempo el pueblo de Israel había sido oprimido por el Imperio Romano. Eran gobernados y explotados en su propia tierra por sus propios enemigos. El pueblo de Israel deseaba su liberación y volver a las glorias pasadas de cuando David era su rey. Para ello no conocían otra forma, hermanos, de poderlo lograr que se levantara un líder entre ellos, un caudillo, alguien con el suficiente poder y autoridad de parte de Dios para poder tomar el control de la situación, para poder liberar a su pueblo de la esclavitud de los romanos y poder restaurar ese reino glorioso de paz, de prosperidad, de bienestar para todos aquellos que vivirían en él. Es en ese sentido, hermanos, que el pueblo había puesto sus ojos en Jesús, habían puesto sus esperanzas en él. Es en ese sentido que identificaban a Jesús como el profeta, el hijo de David, el que viene en el nombre del Señor, el Mesías prometido. Y es en ese sentido también que le reconocían y le bendecían. Hermanos, cuando nosotros somos testigos, por ejemplo, de las campañas políticas, que por cierto se están dando en nuestros tiempos, en estos momentos, surge un sentir particular en las personas muy parecido al de aquel entonces. ¿Acaso no vemos muchas veces a los candidatos políticos como una especie de Mesías que viene para rescatarnos, para ayudarnos, para salvarnos de nuestras crisis económicas, de salud, de bienestar, de paz, de seguridad, de muchos problemas sociales que enfrentamos como seres humanos? ¿Y acaso no estas personas se rodean de toda esa multitud que clama a ellos, que le dan porras y victorias y ponen sus esperanzas de cambio en ellos? Hermanos, el sentir que la gente hoy en día tiene con respecto a las expectativas políticas de sus gobiernos no era diferente al sentir que tenía aquel entonces la gente sobre Jesús. Ellos esperaban a alguien que pudiera hacer aquellas cosas de las cuales nuestros políticos hoy en día se ufanan de poder hacer y les prometen a la gente que lo harán. No con eso, hermanos, estoy diciendo que la política sea mala. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que son dos cosas muy diferentes. Que cuando hablamos de Jesús y cuando vemos a Jesús y conocemos a Jesús y esperamos lo que viene de Jesús, no lo podemos poner a la misma par, al mismo nivel de nuestras expectativas humanas, de aquellas cosas que nosotros pudiéramos pedirle a un político, a un gobernador, a un presidente, a un diputado, a una persona que tenga poder e influencia para hacer algo dentro de esas expectativas. Sin embargo, lamentablemente, así es como confunden a Jesús, así es como tratan de conocer a Jesús y esperar de él algo. La gente pensaba que Jesús les daría algo que ellos querían, la libertad del Imperio Romano. Aclamaban a un rey que solucionaría sus problemas sociales, la opresión, los impuestos, el maltrato y muchas otras cosas. Un rey que apoyara su orgullo nacionalista de poder decir: somos verdaderamente independientes, soberanos, autónomos.
No necesitamos de nadie. El pueblo pensaba que este era el comienzo de su prosperidad, porque incluso decían, según Marcos capítulo 11, versículo 10, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Ellos estaban viendo a través de Jesús aquel reino semejante al de David. Pero cuando vieron a Jesús, hermanos, unos días después, humillado, arrestado, enjuiciado, tanto por las autoridades religiosas, por las autoridades civiles, a punto de ser condenado como criminal y en ninguna manera como un Mesías libertador, como un revolucionario, entonces sus expectativas se vieron quebrantadas, se fueron al suelo, le dieron la espalda. De hecho, hermanos, al no ver esas expectativas que ellos tenían sobre lo que pensaban que eran sus verdaderas necesidades, muchas de esas personas que clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, irónicamente, días después, se sumarían a aquella turba en contra de nuestro Señor Jesucristo para gritarle: crucifíquenle, crucifíquenle. Esa es la expectativa, hermanos, que la gente tenía. Y cuando esa expectativa no se ve cumplida, hermanos, qué fácil es cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. Qué fácil es cambiar nuestro seguimiento a Jesús por las espaldas. La segunda cosa que quiero que veamos, hermanos, es la realidad de lo que Jesucristo dijo que era su reino. La gente, hermanos, no entendía quién era Jesús, aún. ¿Cuál era su propósito de su ministerio? ¿Por qué Él enseñaba lo que enseñaba y hacía lo que hacía? Todo lo que el Señor Jesús hizo durante su ministerio, todo lo que Él dijo, precisamente, hermanos, afirmaba que Él era el Mesías, que Él era el rey de su pueblo. Sin embargo, hermanos, vemos que no lo entendieron de la misma manera. No solamente la gente que lo veía de vez en cuando, sino dice la Escritura que ni aún sus mismos discípulos con los que el Señor Jesucristo convivía cada día. Dice la Escritura que aún una vez que Jesucristo fue arrestado, huyeron, le dieron la espalda. Y cuando Jesús resucitó, todavía estaban incrédulos y se preguntaban: ¿en realidad pasó esto? ¿En realidad Jesús se levantó de entre los muertos? Lucas capítulo 24, versículos del 18 al 21, nos habla acerca de esas expectativas que ellos tenían acerca de Jesús. Lucas 24, del 18 al 21, dice lo siguiente: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Aquí se está refiriendo los dos discípulos que iban camino a Emaús hacia Jesús, hablándole a Jesús. Entonces Él les dijo: Jesús, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Nosotros esperábamos
que Él era el que había de redimir a Israel. Pero ya han pasado 3 días de eso. Y siguen ellos hablando. Algunos dicen que ha resucitado, pero nadie lo ha visto. No sabemos si eso es verdad. Y hermanos, justo antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos volvieron a preguntarle al Señor sobre sus expectativas acerca del reino. Le preguntan ahí en Hechos capítulo 1, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Interesantemente, hermanos, vemos que Jesucristo no niega a sus discípulos que Él va a restaurar su reino, solo que no es para el tiempo que ellos estaban esperando. Que llegará el tiempo en que los planes eternos de Dios, en que Jesús mismo volverá, juzgará y reinará con justicia sobre todas las naciones, no solamente sobre Israel, sobre todas las naciones. Y entonces entraremos en ese reino eterno de gloria, de paz. Mientras tanto, Jesús les dijo a sus discípulos, y quiero parafrasear las palabras de Hechos 1:8, les dijo de alguna manera así: si lo que quieren es poder, autoridad y gobierno sobre sus vidas, eso mismo tendrán, pero de una forma espiritual. Recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, pero con un propósito eterno, supremo, para ser testigos de mi reino que es espiritual en todo el mundo hasta que venga por segunda vez. En otras palabras, Jesús le dice: efectivamente, las expectativas que ustedes tienen acerca del reino se cumplirán en su momento, pero el reino de Dios ya ha llegado aquí, ya está entre nosotros. He venido a inaugurarlo y ustedes forman parte de él, pero ese reino comienza en los corazones de las personas, cuando reconocen su pecado, cuando se arrepienten, cuando ponen su fe y su esperanza en Jesucristo como su Señor y su Salvador, cuando le entregan el control de sus vidas a Él. Ahí es donde empieza el reino de Dios. Y llegará el momento en que ese reino, una vez que haya cumplido su propósito salvador en este mundo, trascienda al resto de las cosas que Dios ha querido para su pueblo. Mis amados hermanos, llegará un tiempo en el que el reino de Dios sea restaurado en todas las cosas. Será completo, perfecto y eterno. Pero el reino de Dios para aquí y ahora, para esta era, es de naturaleza espiritual. Eso es lo que necesitaban entender sus discípulos. Eso es lo que necesitaba entender la gente que clamaba Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos necesitaban entenderlo y poco a poco lo entendieron. Pero eso es también lo que nosotros necesitamos entender hoy en día, los cristianos de todos los tiempos. Necesitamos entender, hermanos, el evangelio del reino de Dios, tal como Jesús lo enseñó. Jesús enseñó que la naturaleza de su reino no era semejante a la de ningún otro reino en este mundo. Él, estando ante Pilato, arrestado, calumniado, abofeteado, humillado, dijo: ¿eres tú? Le pregunta Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Pilato tenía en mente lo que tenía en su propia condición como gobernante en este mundo. Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Tú lo has dicho, lo has declarado, es verdad, yo soy ese rey. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es como tu reino, Pilato.
Mi reino no requiere un ejército de soldados armados como los tuyos. Mi reino no se va a establecer en este mundo por la fuerza de la guerra, por las revoluciones sociales. Mi reino no se va a establecer en este mundo por las transformaciones sociales, por programas sociales, por instituciones, por estructuras, por empresas, por leyes, por política. Mi reino se va a establecer en este mundo en los corazones. Y desde la profundidad de los corazones, entonces es que será transformado. Es que será transformado este mundo. El reino de Dios es verdaderamente, hermanos, soberano, santo y justo. Por supuesto, no puede ser de este mundo. El reino de Dios no se somete a ningún poder, a ninguna expectativa o exigencia humana, porque el soberano, el rey, es Él. Nosotros somos sus súbditos. Nosotros somos los que tenemos que reconocerle y someternos a Él. No como en este mundo que nosotros decimos, hemos puesto a los gobernantes de este mundo y nosotros les exigimos, ellos nos sirven a nosotros. Esto es la democracia, que ellos nos gobiernen, pero con permiso nuestro. Pero hermanos, en el reino de Dios las cosas son muy diferentes. Él no le pide permiso a nadie. El Salmo 24 nos recuerda la naturaleza de ese rey y de ese reino. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. Entonces, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Que dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. Oh Dios de Jacob. Con esas expectativas, no con las expectativas de este mundo. No podemos pretender ver el reino de Dios bajo los estándares y expectativas efímeras de este mundo, hermanos, como lo es la prosperidad económica, política o social. El Evangelio nos enseña, hermanos, que los enemigos del reino de Dios no son carne ni son sangre, tal como el apóstol Pablo lo enseña a los Efesios, sino enemigos espirituales que son el pecado, la muerte espiritual, producto de ese pecado, y el diablo mismo, el tentador, el acusador, el que pondrá piedra de tropiezo. Y que estos, hermanos, se han apoderado de alguna manera del corazón del ser humano, y no hay fuerza que los pueda derrotar y desarraigar, si no es por el poder y la autoridad del Hijo de Dios, quien vino a destruir las obras de Satanás al tomar nuestro lugar y cumplir las demandas de la justicia de Dios en su vida, en su muerte y en su resurrección. Dice el apóstol Pablo que ahora el Señor ordena a todos los hombres en todo lugar que quieran entrar en ese reino, que se arrepientan y crean en el mensaje del Evangelio. Solo así experimentaremos la verdadera naturaleza del reino de Dios. Solo así reconoceremos que Jesucristo es nuestro verdadero Salvador y Rey. Solo así entregaremos nuestra vida en verdadera adoración y servicio para dar testimonio del reino de Dios hasta lo último de la tierra. Si queremos ver el reino de Dios en nuestras vidas, necesitamos nacer de nuevo espiritualmente. Y eso significa
verdadero arrepentimiento de pecados y verdadera fe en Él, en Jesucristo. Recuerden a Jesús y Nicodemo en ese diálogo que tuvieron ahí en Juan 3. Nicodemo le decía a Jesús: nosotros sabemos que tú has venido de parte de Dios, porque ninguno puede hacer las cosas que tú haces. Y parecía que el Señor Jesucristo sabía lo que Nicodemo estaba pensando, sus expectativas. Y le dice: Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Nicodemo, aquello que tú y tu pueblo, mi pueblo, desean ver de parte de Dios y de mi parte, requiere un nuevo nacimiento, requiere conversión, requiere que reconozcas tu extravío delante de Dios, que desde el principio de la creación, en Adán y Eva, nos rebelamos en contra del reino de Dios. Cuando el Señor dijo: todo lo he entregado a ustedes, esto es mi reino, vivan en él, comerán de todo, pero menos de un árbol, esa es mi ley dentro de este reino, no van a poder comer de ese árbol, que representa precisamente el bien y el mal, el pecado, porque el día que comieren de él ciertamente morirán, estarán ausentes de mi reino. Y entonces, hermanos, ¿qué pasó? Adán y Eva decidieron rebelarse en contra de Dios, salirse de su gobierno, de su autoridad, de su reino. Quisieron establecer su propio reino en sus vidas y de alguna manera tomando de lo que no le correspondía, no solamente sus propias vidas, sino toda la creación, como Satanás lo quiso hacer, adueñarse de lo que a Dios le pertenece. Porque recordemos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y cuando nos alienamos de Dios, cuando nos separamos de Dios, no estamos haciendo sino rebeldes en contra de Él, viviendo en rebeldía en contra de su reino. ¿Qué tiene que ver todo esto, hermanos, con mi vida en particular? El clamor de la multitud que recibió Jesús en Jerusalén, hermanos, debe hacernos reflexionar sobre los peligros que existen en la vida de muchas personas que hoy en día tienen expectativas acerca del reino de Dios en formas equivocadas. No necesariamente malas, pero con una prioridad equivocada. Quieren ver el reino de Dios a través de milagros, a través de sanidades, a través de prosperidad económica, de felicidad terrenal. Salud, dinero y amor, eso es lo que buscan los reinos de este mundo, y muchas veces queremos traspolar esas expectativas del mundo al reino de Dios y decir: Señor, yo quiero definir lo que es tu reino para mi vida. Yo quiero que tú me des salud, yo quiero estar sano, y yo te voy a clamar a ti como mi rey, pero si me das salud. O yo quiero dinero, yo no quiero padecer necesidad, yo no quiero bajar mis estándares de vida a otras posibilidades económicas, a mi realidad. Yo no quiero estar dependiendo de la fe en ti y en tu provisión. Yo quiero tener esa seguridad. Yo te voy a clamar como mi rey si tú me prosperas económicamente. Y si tú provees a mis necesidades afectivas, si tú me das el amor que tanto necesito, entonces te voy a reconocer como mi rey. No solamente el amor de una pareja, quizás ese amor que nunca tuve de otras personas,
pueden ser mis padres, mis hijos, mis hermanos, mis amigos. ¿Cuántas necesidades, hermanos, no tenemos humanamente hablando? Queremos que el Señor manifieste su reino exclusivamente en esas cosas. Ahora, yo dije, no es que sean malas esas cosas, y no es que podamos decirle, Señor, estoy enfermo, si tú quieres puedes sanarme. Señor, tengo una necesidad, pero yo sé que tú puedes proveerme. Señor, necesito amor en mi vida. Yo sé, Señor, que tú lo puedes proveer, porque has provisto el mayor amor para este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo no me vas a poder proveer de un amor temporal, terrenal, cuando tú me has provisto de un amor eterno? Sin embargo, esa no es la mayor necesidad que tenemos. Esa no es la mayor necesidad que tenemos de parte de Dios y de su reino. Lo que necesitamos de parte de Dios es precisamente que se haga su voluntad en nuestras vidas. Lo que necesitamos de parte del Señor es humillarnos delante de Él. Porque dice la Escritura que cuando nosotros nos humillamos, Él nos exalta, nos levanta. El Señor no quiere un corazón soberbio, no quiere un corazón que busque estar independiente de Él, autónomo de Él. Él quiere que nosotros todos los días de nuestra vida le reconozcamos como el soberano, como el que tiene la última palabra en mi vida, sobre mi corazón. Mis amados hermanos, queremos muchas veces a Jesús que solucione nuestros problemas y necesidades terrenales, pero en realidad muchas veces no nos interesa aquello por lo que Jesucristo vino a este mundo, que es darnos la salvación de nuestras almas para poder vivir en su reino en obediencia y en santidad. Eso no es atractivo para nuestras vidas muchas veces. No estoy diciendo, hermanos, que Dios no pueda solucionar tus problemas, suplir tus necesidades, y de hecho el Señor lo hace todo el tiempo. Definitivamente Él es capaz de hacer más allá de lo que podemos imaginar. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que esa no es la razón principal por la que Jesucristo vino a este mundo y padeció en una cruz del Calvario. Que si buscamos a Jesús por las razones y expectativas equivocadas, tarde o temprano podemos salir decepcionados y cambiar nuestro clamor de reconocimiento y de alabanza por uno de reclamo y de incredulidad. El problema, hermanos, es que muchas personas hoy en día, como la multitud que le gritaba a Jesús, sálvanos, ni siquiera saben que necesitan ser verdaderamente salvados. Piensan que en todo tipo de necesidad humana temporal, pero no en su necesidad eterna. Jesús dijo, ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? Jesús quiere salvarnos de la justa ira de Dios y del infierno por causa de nuestro pecado. ¿Qué otra cosa es más importante en la vida del ser humano, hermanos, que su destino final, el destino final de su alma? ¿Qué otra cosa puede ofrecernos la salvación y la vida eterna sino el mensaje del Evangelio?
del reino de Jesús. Si primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, como dijo Jesucristo, no dudemos que todo lo demás, de acuerdo a su soberana voluntad, será añadido. Esa es su promesa. A eso no le podemos quitar ni le podemos poner, pero no debemos buscar las añadiduras del reino sin antes someternos al reino en nuestras vidas, sujetándonos al gobierno de Dios en nuestras vidas y viviendo con satisfacción y gozo en todas las cosas que el Señor nos da, comenzando con nuestra salvación. Gracias a Dios, hermanos, por su misericordia, por su favor inmerecido, que sigue rescatando gente que aún comienza buscando a Jesús por los regalos, por las dádivas, con expectativas equivocadas, pero que por la gracia de Dios los encamina a su reino. Y terminan dándose cuenta que el dador es más grande y es mejor que las dádivas. Finalmente quiero preguntarle, ¿qué es lo que te motiva para buscar a Jesús? ¿Qué es lo que te está motivando para buscar de Jesús? No solamente cuando te congregas, cuando lees su palabra, cuando oras en lo secreto. ¿Qué estás buscando de Jesús? ¿Qué estás esperando que Jesús haga por ti y por los tuyos? ¿Cuáles son los anhelos y preocupaciones de tu corazón? ¿Por qué cosas estás orando o pidiendo a otras personas que oren por ti? Independientemente de cuál sea tu necesidad circunstancial, quiero decirte que tanto tú como yo, lo que necesitamos en primer lugar en nuestra vida es a Jesús. Es a Jesús. Necesitamos creer en su evangelio, necesitamos creer en su persona y en su obra salvadora, porque eso es lo único que permanecerá en esta vida presente y en la futura. Nadie te podrá quitar a Jesús. El apóstol Pablo lo diría en Romanos 8: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso será la muerte o acaso será la vida? Los principados, las potestades, lo presente, lo porvenir. ¿Habrá algo que nos pueda quitar a Cristo Jesús? ¿Nos pueda separar de su amor? Absolutamente nada. Por eso es que necesitamos comenzar con Él, con tener una relación personal con Él, y entonces buscar que Él haga su voluntad en nuestras vidas y que el resto de las cosas entonces vengan por añadidura, si ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Porque es posible que dentro de su plan también esté la pobreza, también esté la enfermedad, también estén los problemas, porque este mundo aún no ha sido perfeccionado. Este mundo aún no ha sido glorificado. Y Jesucristo fue muy claro al decir: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, me tienes a mí. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos su evangelio. Por eso necesitamos que su reino venga a nuestras vidas. Amados hermanos, busquemos y clamemos a Jesús con las expectativas correctas: el perdón de los pecados, la vida eterna, la transformación de nuestros corazones. Después de todo, de eso se trata, recordar los últimos días de la vida de Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que aplaca la justa ira de Dios y nos redime, nos hace justos, nos adopta como sus hijos, para que nosotros con gratitud, con obediencia, con adoración, con servicio, con entrega, con santidad, vivamos para Él.
Qué importante, hermanos, y cuán gozoso es poder conocer a Jesús como lo que en realidad Él es, para glorificarle al tener las expectativas y las prioridades correctas en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos porque en este día tú nos permites, Señor, recordar quién eres tú, nuestro Rey, y cómo es tu reino. Señor, gracias porque tú nos lo enseñas, nos lo muestras en tu palabra, pero también, Señor, lo podemos entender cuando confrontamos nuestros corazones con ella y darnos cuenta, Señor, que hay una lucha espiritual en nuestras vidas, en donde queremos imponer nuestro propio reino, nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos sobre tu voluntad, sobre tu soberanía. Y tú nos muestras, Señor, que si vamos por ese camino, no hemos conocido tu reino. Y que en lugar de glorificarte, Señor, estamos ofendiéndote. Y en lugar, Señor, de encontrar una palabra de bendición de tu parte, encontraremos tus lágrimas, tu decepción, porque no hemos conocido tu visitación, no hemos conocido tu reino. Pero, Señor, si tú has hablado a nuestros corazones, si nos has mostrado tu voluntad, te pedimos, Señor, que nos perdones de nuestro extravío, de nuestras falsas expectativas e ilusiones, y que nos hagas volver, Señor, a tu camino, a tu reino, que nos abras tus brazos, como dices: he aquí yo estoy a la puerta y estoy llamando. Si alguno abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Que, Señor, nosotros podamos abrirte las puertas de nuestro corazón y no darte nunca más las espaldas. Ven, Señor, y sálvanos como tú lo has prometido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, queremos agradecer a cada uno de ustedes su presencia en este lugar. Nos da gusto poder verles nuevamente, ver rostros nuevos, bueno, que al menos se están nuevamente integrando a la iglesia, a la congregación. Gracias por estar aquí. Les damos reiterada bienvenida a quienes nos están acompañando por primera vez. Que Dios les bendiga de donde quiera que nos están acompañando. Y pues queremos seguirles invitando, hermanos, para que durante esta semana que estaremos reflexionando en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos sigan acompañando en este lugar, pero también desde sus hogares a través de la transmisión por Facebook. Gracias a quienes nos están siguiendo a través de esta transmisión. Y pues recordarles, hermanos, que los cultos de Semana Santa se llevarán a cabo el jueves 1 de abril a las 6 de la tarde. Aquí en este lugar vamos a tener la celebración de la Santa Cena. Desde sus hogares pueden acompañarnos celebrando también la Santa Cena. Solamente les invitamos a que preparen los elementos anticipadamente, el pan, el vino, y poder participar simultáneamente a través del culto que vamos a llevar a cabo. Y tendremos el culto de crucifixión el viernes 2 de abril a las 3 de la tarde. Están invitados también a acompañarnos en este lugar y desde sus hogares. Y finalmente, hermanos, estaremos concluyendo esta semana el próximo domingo en el culto de resurrección a las 12 del mediodía. Celebraremos que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos victorioso.
Entonces, pues estamos invitados, hermanos, a seguir congregándonos y seguir nuestras transmisiones por medio de Facebook. También, hermanos, quienes deseen venir acompañados de sus hijos, a partir de hoy estamos ya teniendo clases infantiles para que los puedan traer con toda confianza. Vamos a estar atendiendo a los niños desde 3 años hasta los 11 años. A partir de los 12 ya pueden estar aquí congregados también junto con los adultos. Así que les invitamos, hermanos, a que pues aprovechen esta oportunidad y que podamos ir retornando poco a poco a las actividades tanto presenciales, pero si no pueden, desde sus hogares continuar en comunión con el Señor, juntamente con los que estamos aquí reunidos. Pues, hermanos, esos son los avisos y pues les pido que estemos en pie, hermanos, para despedirnos de este lugar, más no de la presencia del Señor. El Señor va con nosotros, como Él lo ha prometido, y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recibamos la bendición de nuestro Dios y después entonaremos el himno 320, Gloria al Padre. Gracias, Señor, una vez más. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia en esta reunión, por tu presencia en cada uno de los hogares de mis hermanos, de todos aquellos que habrán de ver también, Señor, esta transmisión posteriormente. Señor, que tú sigas añadiendo bendiciones a nuestras vidas. Pero gracias, Señor, porque lo más importante, tú ya nos lo has dado a través de Cristo Jesús, a través de su vida, de su muerte, de su resurrección, para volvernos a reconciliar contigo, para volver, Señor, a estar una vez más en tu reino. Señor, que podamos seguir caminando contigo todos los días de nuestra vida hasta la eternidad. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de Dios el Padre, la comunión de su Santo y Divino Espíritu, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como era al principio, solo y eternamente seré. Estamos despedidos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Lleven un saludo a sus familias. Que los bendiga.